Hola a todos, bienvenidos. En este video hablaremos de un spoiler para la serie Jen Petrie Show. Tul apretó los dientes, corrió inmediatamente tras el sospechoso, negándose a esperar órdenes o advertencias. Corrió por el callejón y Tul lo persiguió tan rápido que casi lo alcanza. La fuerte lluvia golpeaba, pero eso no la detenía. El joven teniente extendió la mano para sostenerlo de la camisa, pero cuando intentó liberarse, perdió el control. ¿Cómo vas a sobrevivir? Ni se te ocurre escapar, dijo Tul mirando a la otra persona, que se levantaba del charco lleno de agua. Tul se acercó lentamente, sosteniéndolo, pero en una fracción de segundos el hombre se puso de pie. Intentaba lastimar a la teniente Tul, pero ella pudo esquivarlo. No esperaba que ese sospechoso intentara hacerlo, pero logró escapar. Tul reaccionó al toque. Inmediatamente lo esquivó. Tul reaccionó. El sospechoso intentaba lastimarla con algo que tenía en la mano, pero ella lo esquivó. Eso hizo evidente que el otro bando no era muy hábil. Se apoyaba en tácticas no muy buenas. Tul confió en ella misma, en que podría manejar la situación. Golpeó al villano, contraatacando de la misma manera. La otra persona volvió a caer al suelo, tosiendo por el golpe, mientras el sospechoso aún tenía algo en la mano, sin moverse. Tul planeaba acabar con él, pero el villano se giró para ponerse de pie, sosteniendo lo que tenía en la mano, para que Tul no se acercara a él. Mientras Tul seguía prestando atención a lo que tenía la otra persona, apoyándose en una postura de autodefensa, finalmente logró sostenerlo de la muñeca, mientras el otro soltó lo que tenía en la mano e hizo que se arrodillara. La fuerza de la resistencia hizo que la teniente ganara. Empujó al rival contra el pavimento. «Estás arrestado», puso las esposas para evitar que intentara defenderse. El grito del nombre de Tul se escuchó desde el otro equipo de investigación que acababa de correr tras ellos, lo que provocaba que el dueño de ese nombre respondiera. Se bajó el impermeable de la cabeza, revelando el rostro del otro señor. Afortunadamente, la teniente Tul y el teniente Jin pudieron investigar el caso. El inspector Pichek criticó a la teniente Tul por no esperar las órdenes, pero consideró que era una suerte que la subordinada no hubiera sufrido daños. Ordenó a los otros agentes ir al cuartel general. Mientras tanto, Yi, que todavía estaba dolorido tras haber recibido un golpe, se acercó al superior. Se miraron y asintieron, aliviados de haber logrado atrapar al sospechoso. No parece una película. Eso me duele, y apenas puedo mantenerme de pie. Dijo eso, pero luego vio manchas rojas en la superficie de la ropa de la teniente Tul. «¿Qué es eso? ¿Estás lastimada?», le preguntó. El teléfono móvil no dejaba de sonar, porque Ran seguía duchándose. Salió en pijama, tomó su teléfono, mientras aparecía el nombre de Mae, avisando. Era la llamada de una amiga que intentaba contactarla a ella, y le envió un mensaje diciéndole que le devolviera la llamada, que era muy urgente. Pero antes de que pudiera tener tiempo, la otra persona volvió a llamar. «Hola, ¿qué sucede?», preguntó Ran. «Corre, ven aquí. La teniente Tul ha sido lastimada». El corazón de Ran comenzó a latir con fuerza. Apenas pudo sostenerse y no entendía lo que sucedía. Ella fue a atrapar al sospechoso. Ese hombre la lastimó. Díganme ustedes qué les pareció el spoiler. Cuídense mucho, bye. No olviden suscribirse.